Episodio 1. El sacerdote sin sombra. Dicen que en San Aurelio, el sol siempre bendecía el campanario al amanecer. Aquella mañana no fue diferente hasta que llegó él. El padre Elías apareció en la plaza como un hombre cualquiera, sotana impecable, voz suave, sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta. Los ancianos lo miraron con alivio. Los niños corrieron tras su sotana como si ya lo conocieran de toda la vida. Nadie cuestionó nada. Nadie, excepto Clara. Clara era la mujer más vieja del pueblo. Había visto pasar 3 sacerdotes antes que él, y juraba que en cada nuevo rostro podía reconocer algo familiar, pero no en el padre Elías. No tiene sombra, murmuró esa mañana, cuando el sol estaba más alto que nunca. Todos rieron. Un comentario de anciana. Dijeron. Pero al terminar la misa, mientras el sacerdote bendecía a los feligreses frente al altar, un rayo de luz atravesó los vitrales y lo bañó por completo, y, efectivamente, el suelo estaba vacío bajo sus pies. Ni un contorno, ni un reflejo de oscuridad. Nada. Tomás, el joven monaguillo, lo vio también. Su boca se abrió para preguntar. Pero en ese instante el padre Elías giró la cabeza lentamente, como si hubiera escuchado un pensamiento que nadie había pronunciado. El que cree no necesita pruebas, dijo, sin mirar a nadie en particular. La iglesia entera se quedó en silencio. Esa noche, Clara no pudo dormir. Rezó, encendió velas, hasta que las campanas sonaron solas a medianoche. Nadie más en el pueblo las oyó, pero ella juraría que cada tañido llevaba su nombre. Cuando se asomó por la ventana, lo vio. El sacerdote caminaba por las calles sin lámpara ni linterna, y los perros se echaban al suelo al paso de su sotana, como si estuvieran adorando algo, o temiéndolo. Al día siguiente, Clara reunió valor y llevó un pequeño espejo al confesionario. «Padre, ¿puedo confesarme?», preguntó con voz temblorosa. Elías sonrió. Sereno. «Siempre hay tiempo para el perdón, hija». Ella lo colocó en el banco, disimuladamente, inclinándolo hacia él. Y entonces lo vio. El espejo reflejaba el banco vacío. Ni rostro, ni sotana, ni cruz en su pecho. Solo el espacio desnudo y oscuro, como si el sacerdote nunca hubiera estado allí. Clara soltó el espejo, que se rompió en silencio. Y antes de que pudiera gritar, el padre Elías se inclinó hacia ella, tan cerca que sintió su aliento frío. «Los espejos no mienten», susurró, «pero tampoco salvan». Desde esa noche, Clara dejó de hablar. Y aunque todos creyeron que había perdido la razón, Tomás, el monaguillo, juró haber visto algo peor. Cada vez que pasaba frente al confesionario, escuchaba una voz que repetía, una y otra vez, el nombre de Clara, pero no era la del sacerdote. Episodio 2. El espejo prohibido. La noticia del sacerdote sin sombra se propagó por San Aurelio como un secreto que nadie quería admitir, pero todos temían. Sin embargo, Tomás, el joven monaguillo, no podía dejar de pensar en aquel detalle imposible. Esa noche, mientras las campanas marcaban la última hora, Tomás tomó una decisión que cambiaría todo. Entraría al confesionario con un espejo. No uno grande, solo un pequeño pedazo de vidrio que había arrancado de un marco roto. Su corazón latía tan fuerte que sentía que incluso Dios podía escucharlo. El templo estaba vacío, iluminado solo por las velas que parecían arder más de lo necesario. Tomás respiró hondo. Empuñó el espejo y abrió la puerta del confesionario. «Padre, he pecado», dijo, con la voz quebrada. Del otro lado, el sacerdote respondió con la misma calma inquietante de siempre. «El pecado no es un peso, hijo, es una invitación». Tomás tragó saliva. Y mientras Elías hablaba, inclinó el espejo entre las rendijas de la madera. Sus dedos temblaban. Necesitaba verlo. Confirmar que todo lo que contaban no era más que miedo de viejos. Y entonces, el mundo se detuvo. El espejo no reflejó nada. No había rostro. No había sotana. No había cruz. Solo el banco vacío y algo más. Una figura oscura, difusa, agazapada donde debería estar el sacerdote. Parecía moverse. Respiraba como si estuviera viva, y sonreía. Tomás ahogó un grito y dejó caer el espejo. El vidrio no se rompió, se derritió entre sus manos como si el calor del infierno lo hubiera tocado. «Padre, ¿qué es eso?», balbuceó. Silencio. Luego, una risa baja, grave, que no podía pertenecer a ningún hombre. «No deberías haber mirado». «Tomás», dijo una voz, pero no era la de Elías. Tomás retrocedió, el corazón a punto de estallar. Abrió la puerta del confesionario, y lo encontró vacío. El sacerdote ya no estaba allí. Las campanas del templo repicaron solas, aunque nadie las tocaba. Y Tomás, paralizado frente al altar, vio algo imposible.
El padre Elías estaba ahora de pie, detrás de él, reflejado en los vitrales, pero no en la realidad. Los espejos solo muestran lo que los hombres no soportan ver, susurró Elías, sin mover los labios. Esa noche, Tomás no durmió. A la mañana siguiente, ya no habló, y cuando alguien le preguntó qué había visto, solo señaló sus ojos y lloró lágrimas negras, impregnadas de un olor inconfundible, incienso quemado. Episodio 3, la misa de medianoche. Las campanas de San Aurelio siempre anunciaban lo mismo, bodas, entierros o misa de domingo. Pero esa noche, sonaron a las 3:33 de la madrugada. Clara, aún muda desde el encuentro con el espejo, fue la primera en escucharlas. Luego, una a una, las ventanas del pueblo se iluminaron. Nadie quería salir, pero todos sintieron el mismo impulso, como si una mano invisible los empujara hacia la iglesia. Cuando llegaron, la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, las velas ardían negras, y el incienso tenía un olor metálico, casi a sangre. El padre Elías estaba de pie frente al altar, sus ojos fijos en un punto que no era de este mundo. «Bienvenidos», dijo con una voz tan profunda que resonó en los huesos de todos. Nadie respondió. Nadie se atrevió a retroceder. Tomás, el monaguillo, temblaba mientras caminaba detrás del sacerdote. Desde el episodio del espejo, sus manos no habían dejado de mancharse con restos de hollín que nadie podía limpiar. Él sabía que debía huir, pero no podía. El padre Elías levantó el cáliz. Hoy beberemos por los que nunca regresaron, y por los que todavía no saben que ya han sido elegidos. Los feligreses se miraron entre sí. Las palabras no tenían sentido, pero algo en su interior los obligaba a arrodillarse. Fue entonces cuando Clara vio lo imposible. Las paredes del templo parecían respirar, como si estuvieran vivas, latiendo al compás de las campanas. «Padre», susurró una voz entre la multitud. Elías sonrió. «SHHH. Él ya está aquí». De repente, todas las velas se apagaron a la vez. La oscuridad cayó como un manto espeso. Solo quedó la luz de la luna filtrándose por los vitrales. Y en ese reflejo, los feligreses vieron algo. No eran ellos. No eran sombras humanas. Eran figuras encorvadas, rezando en silencio, con bocas cosidas y ojos vacíos. Clara quiso gritar, pero ni un sonido salió de su garganta. El padre Elías alzó las manos y comenzó a recitar en latín. Non videvis lumen donec peccatum te reclame. Las campanas repicaron una última vez. Por un instante, todos los presentes sintieron que algo los miraba desde el altar, algo que no estaba en este mundo. Cuando terminó, las velas se encendieron de nuevo. Todo parecía normal. El sacerdote sonrió, bendijo a todos y dijo: «Podéis iros en paz». Y lo hicieron. Pero ninguno recordaba haber caminado hasta la puerta. Solo Tomás se quedó, en silencio. Se arrodilló frente al altar y, con los ojos vacíos, susurró: «No hay vuelta atrás». Episodio 4, la sangre bajo el altar. Al amanecer, la iglesia de San Aurelio olía a cera derretida y a silencio. Nadie hablaba de la misa de medianoche, como si sus recuerdos hubieran sido arrancados de raíz. Todos, menos Clara. Ella no dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras sin boca, rezando en la oscuridad. Y ahora, había algo nuevo, un goteo constante, como si la piedra misma del altar estuviera sangrando. Aquella mañana, decidió entrar a la iglesia antes de que el padre Elías llegara. Empujó la pesada puerta de madera, y el sonido chirriante rebotó como un lamento entre los muros. El templo estaba vacío, o eso pensó. Caminó hacia el altar, y entonces lo vio. Una línea delgada de líquido rojo bajaba desde la base del altar hasta perderse entre las grietas del suelo. Clara se arrodilló y tocó con la punta de los dedos. Era espesa, caliente, y olía a hierro. «Sangre», murmuró con los labios temblorosos. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Tomás estaba allí, pálido, con los ojos hundidos y el rostro manchado de ceniza. «No deberías tocarla», dijo con voz hueca. «No es de este mundo». Antes de que Clara pudiera responder, las campanas sonaron. No era la hora de misa. No era la hora de nada. Sin embargo, el sonido llenó el aire como una advertencia. De pronto, el padre Elías apareció detrás del altar. Su sonrisa era tan serena que resultaba insoportable. «Es la señal del perdón», dijo. «¿De quién?», preguntó Clara, retrocediendo. «De los que ya no están, pero siguen pagando su deuda». Elías levantó el cáliz. Dentro no había vino. Había más de aquel líquido oscuro y denso que goteaba del altar. Lo alzó con solemnidad y, mirándolos a ambos, susurró: «Cada gota es una confesión que nadie escuchó». Tomás bajó la cabeza. Clara dio un paso atrás.
Pero sus pies no obedecieron. Algo en el aire, espeso y pesado como el incienso, los mantenía clavados al suelo. El sacerdote dio un sorbo del cáliz. Luego, lentamente, lo ofreció a Clara. Si bebes, recordarás. Clara temblaba. Sus manos sudaban frío. Y entonces, en un susurro apenas audible, preguntó, ¿y si no bebo? Elías sonrió, mostrando por primera vez algo que no parecía humano en sus dientes. Entonces, seguirás viendo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en ese instante comprendió que, quizá, no beber era peor. Episodio 5, el niño que no despertó. La iglesia estaba más silenciosa que nunca, como si las paredes guardaran un secreto que nadie debía escuchar. Pero aquel domingo, algo rompió ese silencio. El pequeño Samuel, de apenas 9 años, pidió confesarse. Su madre lo llevó de la mano hasta el confesionario. Solo un momento. Cariño, le susurró. El padre Elías, con su sonrisa serena, inclinó la cabeza. Dios ama a los que hablan sin miedo. Samuel entró. La puerta se cerró con un crujido lento, demasiado lento. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Su madre comenzó a inquietarse. Golpeó suavemente la madera. ¿Samuel? ¿Hijo? Silencio. Elías levantó un dedo para que guardara calma. El alma de un niño tarda en abrirse, murmuró. Pero sus ojos parecían disfrutar de cada segundo. Después de media hora, la madre ya no pudo más. Abrió la puerta del confesionario y se quedó helada. Samuel no estaba. No había forma de que hubiera salido. No había ventanas, ni otra salida. Solo un banco vacío y el eco de un susurro. No despiertes, aún no. La mujer gritó. Los feligreses corrieron. Buscaron por toda la iglesia. Pero el niño no apareció. Nadie explicó nada. Nadie se atrevió a mirar al sacerdote. Esa noche, Clara volvió al templo, incapaz de contener la angustia. Y entonces lo escuchó, un sollozo débil, proveniente de las paredes del confesionario. Se acercó, apoyó la oreja y casi se desmayó. Era Samuel. Tengo frío, susurraba. Y hay muchos aquí. Clara retrocedió. Pero la voz siguió. Padre dice que pronto volveremos, pero no quiero dormir más. De repente, las campanas sonaron, ahogando el resto de las palabras. Clara corrió fuera de la iglesia, el corazón a punto de estallar. Al amanecer, el padre Elías dio misa como si nada hubiese ocurrido. Habló de salvación, de fe, y mientras bendecía a la multitud, sus ojos se detuvieron en Clara, como si supiera exactamente lo que ella había escuchado. Y entonces, con una sonrisa apenas visible, murmuró, a veces, los inocentes descansan, más cerca del altar. Clara sintió que la sangre se le helaba, porque por primera vez, entendió que los que desaparecían en esa iglesia, nunca se iban. Episodio 6, las campanas que lloran. La primera vez que ocurrió, todos pensaron que era el viento. Las campanas de San Aurelio repicaron solas al amanecer, aunque nadie había subido al campanario. Pero cuando Clara miró hacia lo alto, juró haber visto algo imposible, lágrimas negras deslizándose por el bronce. El sonido no era como el de siempre. No era un llamado a misa, era un lamento. Un quejido metálico que hacía temblar los huesos de cualquiera que lo escuchara. El padre Elías apareció en la plaza minutos después, sereno, como si no hubiera nada extraño. Dios llama de muchas maneras, dijo, mientras los aldeanos lo rodeaban, inquietos, y a veces, también llora. Clara no le creyó. Ella no podía olvidar la voz de Samuel, atrapada entre las paredes del confesionario. Y ahora, esas campanas parecían llorar por él. Esa noche, Tomás, el monaguillo, subió al campanario para comprobarlo. Nadie se atrevió a acompañarlo. Solo Clara lo vio escalar los peldaños de piedra, con una lámpara temblorosa en la mano. Cuando llegó arriba, un grito desgarrador rompió el silencio del pueblo. La lámpara cayó desde lo alto, estrellándose en 1000 pedazos en el suelo, pero Tomás no bajó. Minutos después, las campanas comenzaron a sonar otra vez. Un toque lento, fúnebre y, entre campanada y campanada, una voz que nadie quería escuchar. Perdónenos. Clara sintió la sangre helarse. Son ellos, susurró, aunque nadie entendió a quién se refería. El padre Elías se acercó, colocó una mano sobre su hombro y sonrió. No hay nada que temer, hija. Las almas solo encuentran eco donde hay fe. Pero esa noche, Clara vio algo que nadie más vio, desde lo alto del campanario. Tomás estaba allí, inmóvil, de pie junto a las campanas. Sus ojos brillaban con un resplandor vacío, y en su rostro había una sonrisa que no era suya. Las lágrimas de bronce seguían cayendo, y con cada gota,
El sonido se hacía más insoportable, como si cientos de voces estuvieran atrapadas dentro del metal. Clara retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Y mientras todos rezaban para acallar aquel lamento, ella escuchó, clara y nítidamente, una sola frase mezclada con el repique de las campanas. Mañana será el turno de otro. Episodio 7. El reflejo en la pila bautismal. La mañana del bautizo de Mateo debía ser un día de alegría. La iglesia estaba llena de flores. Y el canto de los fieles intentaba cubrir el extraño silencio que desde semanas pesaba sobre San Aurelio. Sin embargo, Clara, sentada en la última banca, no apartaba la vista de la pila bautismal. El agua estaba inmóvil. Demasiado inmóvil. No había viento, ni movimiento, y sin embargo, parecía observar. El padre Elías avanzó con la solemnidad de siempre, llevando al pequeño Mateo en brazos. Su sonrisa era tan perfecta que parecía pintada, pero sus ojos no tenían luz. Hoy, este niño renacerá en la fe, dijo. Su voz resonó en los muros como un eco antiguo. María, la madre del niño, se acercó con lágrimas de emoción, pero cuando Elías inclinó al bebé sobre la pila, todo cambió. Clara fue la primera en notarlo, el agua reflejaba algo que no estaba allí. No era el niño. No era María. No era siquiera el sacerdote. En el agua, un rostro oscuro y vacío los miraba fijamente. Sus labios se movían sin sonido, como si rezara en una lengua muerta. «Padre», gritó Clara, poniéndose de pie. Elías ni siquiera se inmutó. Introdujo los dedos en el agua y, por un instante, todos vieron como aquella figura en el reflejo sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados como cuchillas. El bebé comenzó a llorar desconsoladamente. Las campanas repicaron sin que nadie las tocara. Y entonces, María vio el reflejo también. ¿Qué es eso?, sollozó, abrazando a su hijo. Elías levantó la vista hacia ella y, con una calma casi cruel, susurró, «No miréis el agua, mirad la fe». Pero nadie pudo apartar la mirada. En la superficie líquida, el reflejo cambió. Ahora no era un rostro, sino muchos, decenas de ojos hundidos, bocas cosidas, manos pegadas al cristal invisible, como si golpearan para salir. Clara retrocedió, el corazón a punto de estallar. El agua comenzó a agitarse sola, como si algo intentara emerger de ella. El padre Elías levantó la mano. «Que sus pecados se hundan», dijo. Y de repente, el agua volvió a la calma. Cuando todos parpadearon, ya no había nada extraño. Ni rostros, ni gritos, solo agua. Elías sonrió de nuevo. El bautizo ha terminado. Pero esa noche, mientras María dormía con su hijo en brazos, escuchó un goteo en la habitación. No había fugas, solo la pila de agua bendita. Inexplicablemente, junto a su cama, y en su superficie, el mismo rostro oscuro, sonriendo. Episodio 8, la confesión que nadie escuchó. Esa noche, la iglesia no estaba en el calendario. No había misa. No había bautizos, pero las puertas estaban abiertas. Clara lo supo porque vio la luz de las velas desde su ventana, como si algo dentro del templo nunca hubiera dormido. Con pasos temblorosos, cruzó el umbral. Todo estaba vacío. Solo el confesionario. Al fondo, tenía la puerta entreabierta, y de su interior salía un murmullo bajo. Una voz que no pertenecía a nadie de este mundo. Clara se acercó despacio. Entonces lo escuchó. «Padre, he pecado». La voz era débil, quebrada, casi infantil. El padre Elías estaba dentro del confesionario, de rodillas, solo, pero del otro lado, alguien respondía. «Cuéntalo todo». El eco era tan profundo que no parecía una voz humana. Clara retrocedió un paso, pero el suelo crujió bajo sus pies. Elías giró lentamente la cabeza hacia ella, sin abrir la cortina del confesionario. Su mirada estaba vacía, como si no la viera realmente. «¿Quieres confesarte, hija?», susurró, sin moverse. Clara negó con la cabeza, pero sus labios no emitieron sonido alguno. Entonces lo escuchó de nuevo, otro susurro, esta vez más fuerte, como si hablara desde dentro de la madera. Uno más y se abrirá». El confesionario tembló ligeramente, como si algo se moviera detrás de los paneles. Las velas de toda la iglesia parpadearon al unísono. Clara quiso huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. De repente, la cortina del confesionario se cerró sola. El murmullo cesó. Solo quedó el sonido de la respiración de Elías, y luego, un golpe seco desde dentro, como si alguien hubiera intentado salir. Clara corrió hacia la puerta, pero antes de escapar escuchó una última frase, pronunciada con una claridad que la persiguió toda la noche. No confiesan para ser perdonados, confiesan para quedarse. Cuando el amanecer llegó,
Clara reunió el valor suficiente para volver. El confesionario estaba vacío. Elías no estaba. Pero en el banco había algo grabado a fuego, una hilera de nombres. Docenas de ellos. Incluyendo el de Samuel. El niño desaparecido. Y debajo de todos esos nombres, uno nuevo. Recién marcado, Clara. Episodio 9, el crucifijo que sangró. La misa del domingo comenzó como cualquier otra, hasta que el crucifijo del altar abrió los ojos. Clara estaba allí, de pie al fondo de la iglesia, intentando convencerse de que todo lo que había visto en días pasados eran delirios. Pero cuando el padre Elías alzó la hostia consagrada, un silencio antinatural invadió el templo. Las campanas no sonaron, las velas no parpadearon. Y entonces, un solo sonido llenó el aire, el goteo. Una gota oscura cayó desde la frente del Cristo crucificado. Al principio, pensaron que era cera, hasta que el olor a hierro inundó la nave. «Sangre», murmuró alguien con voz ahogada. Elías sonrió. «No temáis», dijo, como si aquello fuera algo sagrado. Cuando el cielo llora, la tierra recuerda. Pero Clara no pudo apartar la mirada. No era solo sangre. Cada gota que caía parecía latir, como si estuviera viva. Y entonces vio algo imposible, los labios del Cristo se movieron. Él no se refleja, porque no pertenece aquí. Clara retrocedió, pero nadie más pareció escucharlo. Los fieles seguían de rodillas, algunos llorando, otros rezando sin cesar, atrapados en una especie de trance. Elías se acercó al crucifijo y pasó los dedos por la sangre, manchando sus manos. Luego, sin vacilar, la llevó a sus labios. «Bebed y recordad», susurró. Los feligreses obedecieron. Uno por uno, se acercaron al altar y recibieron una marca de sangre en la frente. Nadie preguntó nada. Nadie protestó. Clara sintió el impulso de huir. Pero no pudo. Sus pies estaban clavados al suelo. Y entonces, el crucifijo volvió a hablar. «Cuando la última gota caiga, el pacto se cerrará». Una lágrima de sangre descendió por el rostro de Cristo y se estrelló contra el cáliz. El sonido resonó como un trueno, aunque nadie más pareció escucharlo. Elías levantó la vista y fijó sus ojos en Clara. «Hija, ya casi llega el día». Clara no respondió. Solo dio un paso atrás, sabiendo que, cuando esa última gota cayera, nada volvería a ser igual. Y esa noche, mientras dormía, soñó con el crucifijo. Pero esta vez, Cristo no estaba solo. Detrás de él, había una sombra sin rostro. Episodio 10, la carta bajo el cáliz. La mañana siguiente a la misa sangrante, Clara decidió hacer lo que nadie más se atrevía, entrar a la iglesia sola. El templo estaba vacío. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Y el altar seguía oliendo a hierro. Avanzó con cautela, sus pasos resonando como susurros en los muros de piedra. Su mirada se detuvo en el cáliz. Aún sobre el altar. Parecía limpio, pero una mancha oscura permanecía en su interior, como si no pudiera borrarse. Algo en su interior le dijo que lo levantara. Cuando lo hizo, vio un pequeño pliegue de papel, oculto en la base, sellado con cera negra. Su corazón comenzó a golpearle el pecho, pero sus manos actuaron sin pedir permiso. Rompió el sello y desplegó la carta. Las palabras estaban escritas con una tinta espesa, casi seca, y el olor era inconfundible: sangre. El reflejo no es mío. Yo no camino en la luz. Cada alma que confiesa no sube, se hunde. El precio debe pagarse hasta la última campanada. La carta no tenía firma. O eso pensó, hasta que miró el reverso. Allí, marcado como una herida, estaba el nombre, Elías. Clara sintió un nudo en la garganta. En ese momento, las campanas sonaron solas. Una sola vez. Un golpe seco. Como un aviso. El cáliz tembló en sus manos y, sin saber por qué, ella miró su reflejo en el metal. No estaba sola. Detrás de ella, en el reflejo, estaba el padre Elías, sonriendo, aunque al girar no había nadie allí. Una ráfaga de aire apagó todas las velas de golpe. La iglesia quedó sumida en una oscuridad total. Y entonces, la voz del sacerdote retumbó desde el altar. Aunque Clara juraba que no había abierto la boca. Ahora sabes por qué no hay reflejo, porque no hay nada que reflejar. La carta se deshizo en sus manos, convertida en polvo negro. Y justo antes de que las luces de las velas se encendieran solas de nuevo, Clara escuchó un susurro que no era suyo. «Ya no puedes salir». Cuando huyó al exterior, las campanas permanecían mudas. Pero, en lo alto del campanario, Clara vio una figura de sotana negra, sin rostro, que parecía observarla. Y por primera vez, comenzó a creer que el pueblo entero ya estaba dentro de una misa que nunca terminaba. Episodio 11, el espejo roto.
Clara no podía soportarlo más. Las campanas, las voces, la carta bajo el cáliz, todo apuntaba a una sola verdad: el padre Elías no era lo que parecía. Esa noche, junto a un grupo de aldeanos que aún conservaban el valor suficiente para cuestionar, llevó un enorme espejo al altar. «Si no tiene reflejo», dijo Clara, con voz temblorosa, «esta vez lo sabremos todos». El templo estaba vacío, salvo por el eco de los pasos y el olor a incienso quemado que nunca desaparecía. Colocaron el espejo frente al altar. Por un instante, solo se vieron a ellos mismos, pálidos, cansados, llenos de miedo. Entonces las campanas sonaron 3 veces. Las puertas de la iglesia se cerraron solas con un golpe seco. Las velas se apagaron, dejando únicamente la luz de la luna filtrándose por los vitrales. Y ahí estaba él. El padre Elías caminó lentamente hacia el espejo, su sotana rozando las losas del suelo. Sus ojos, negros como el fondo de un pozo, no parpadeaban. Cuando estuvo frente al espejo, nada, ni un reflejo. Los aldeanos retrocedieron. Clara sintió un escalofrío subirle por la espalda. Pero antes de que alguien pudiera hablar, el espejo comenzó a temblar. No por el viento, sino como si algo del otro lado quisiera salir. «No», murmuró Tomás, el monaguillo, con voz quebrada. «No lo miren. Demasiado tarde». Grietas finas aparecieron en el cristal, extendiéndose como venas negras. Y entre esas grietas, comenzaron a formarse siluetas. Rostros sin ojos, bocas cosidas, manos deformes que golpeaban el otro lado del vidrio. Una voz surgió de todas partes. «Uno más, y el espejo se abrirá». El padre Elías sonrió. Una sonrisa amplia. Imposible. Como si su rostro no tuviera huesos que lo contuvieran. «Dejad que lo vean», susurró. El espejo se rompió. No con un estruendo, sino con un suspiro largo, casi satisfecho. Los fragmentos no cayeron al suelo. Flotaron en el aire, mostrando cientos de reflejos, y en cada uno de ellos, el mismo horror. Todos los aldeanos ya estaban atrapados, de pie detrás de Elías, como si sus almas hubieran sido copiadas. Clara gritó, pero su voz se ahogó cuando sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Se giró. Nadie estaba allí. Elías alzó el cáliz manchado de sangre y dijo: «El último reflejo será el tuyo». Y entonces, las campanas comenzaron a llorar otra vez. Episodio 12, el último reflejo. La iglesia de San Aurelio estaba más oscura que nunca. Las campanas no solo lloraban, ahora gritaban. Cada repique era un lamento. Y cada lamento parecía llamarla por su nombre, Clara. Con el corazón desbocado, ella cruzó las puertas del templo. Los vitrales temblaban como si algo los empujara desde fuera. Y el altar respiraba. Sí, la piedra misma se movía, como si debajo hubiera algo vivo. El padre Elías la esperaba, de pie, con el cáliz en una mano y una sonrisa imposible en el rostro. «Ha llegado el momento», dijo. Y su voz retumbó como si la pronunciara desde todos los rincones de la iglesia. «Siempre hubo un precio». Clara apretó los puños. «¿Qué eres tú?» Elías inclinó la cabeza, casi divertido. Un eco, un hueco de fe, al que nadie dejó de rezar. Detrás de él, los fragmentos del espejo roto flotaban aún en el aire, como pedazos de realidad suspendidos. Y en cada uno, Clara vio su propio reflejo, pero distinto, pálido, vacío, con los ojos apagados, atrapado detrás del cristal. «Alguien debe ocupar el lugar», continuó Elías, acercándose. El cáliz goteaba, cada gota golpeando el suelo como un tambor funerario. «Yo fui elegido, ahora tú también lo eres». Clara retrocedió, pero las puertas se cerraron de golpe. Las sombras de los feligreses, esos rostros atrapados en los espejos, comenzaron a moverse, acercándose, rodeándola. Tomás estaba entre ellos, con una sonrisa que no era suya. «No», murmuró Clara, temblando. «No voy a ser parte de esto». Elías extendió el cáliz. «No se trata de lo que quieras, se trata de lo que ya es». Y entonces, las campanas repicaron una última vez. El sonido fue tan fuerte que los vitrales estallaron. Y en medio de aquel estruendo, Clara vio algo, el verdadero rostro de Elías. No tenía facciones, solo un vacío infinito, un abismo que absorbía toda luz. Las sombras la tomaron de los brazos, empujándola hacia el altar. Clara gritó, pero su voz se perdió entre los lamentos de las campanas. Y justo antes de que el cáliz tocara sus labios, vio su reflejo en un fragmento de espejo flotante. Por un instante, sonrió. Y entonces, silencio. Cuando los aldeanos entraron a la iglesia al amanecer, encontraron todo en orden. Las velas encendidas, el altar limpio, y al padre Elías, de pie,
bendiciendo a su nuevo rebaño. Solo había un detalle distinto, sus ojos ya no eran los mismos. Ahora tenían el mismo brillo desesperado que una vez tuvo Clara. Y desde ese día, nadie volvió a mencionar que el sacerdote no tenía reflejo. Porque ahora, sí lo tenía. Pero no era suyo. Epílogo, la campana que nunca cayó. Dicen que después de aquella última misa, San Aurelio cambió para siempre. El padre Elías seguía allí, su voz más serena que nunca, sus manos más firmes, sus sermones más hipnóticos. Nadie lo cuestionaba ya, nadie. Clara había desaparecido. Al principio, algunos susurraban su nombre con miedo, otros rezaban por ella, hasta que poco a poco dejaron de hacerlo, como si nunca hubiera existido. Pero a veces, al caer la noche, cuando el pueblo duerme, las campanas vuelven a sonar, no como antes, no con furia, sino con un tañido lento, casi triste, y si uno escucha con atención, entre esos repiques, se oye algo más, un suspiro. Algunos dicen que es el viento, otros, que son las almas atrapadas, pero los más viejos del pueblo, los que todavía recuerdan el espejo roto, saben la verdad. Clara está ahí, porque cada vez que alguien se acerca demasiado al altar, ve su reflejo en el cáliz, detrás de la figura del sacerdote. Ya no tiene miedo, sus labios se mueven como si rezara, pero no hay sonido, y en sus ojos, hay algo peor que el terror, aceptación. El padre Elías sonríe como siempre, sin sombra, sin duda, sin final, y las campanas siguen llorando, porque en San Aurelio, la misa nunca termina.